Está suavecito el bistec, ideal para este platillo completo, la verdad, muy bueno. Delicioso, no se imaginan, de verdad, riquísimo. Amigos y amigas de Casa Rey, hoy les traigo esta sencilla pero muy deliciosa receta de bisteces a la mexicana, un platillo que también entra dentro de la categoría de tacos de guisado. Se puede encontrar en las taquizas también este platillo, que es muy fácil de hacer, muy sabroso y muy rendidor. Miren qué bonito con sus frijoles, con su arrocito blanco. Esto es bistec a la mexicana en la olla Ninja Foodi. Vamos para allá. Estos son los ingredientes que vamos a ocupar. La base, la carne, esto es bistec de res. Tenemos aquí 3/4 de kilo, o sea que son 750 gramos de bistec de res. Ocuparemos 5, 6 jitomates, depende del tamaño de sus jitomates. Vamos a agarrar 2 jitomates para hacer una salsita y el resto lo vamos a poner en medias lunas. Ocuparemos chile jalapeño o cuaresmeño, como lo conozcan, y esto es a gusto del consumidor. Pueden ser 4, 5, 6, los que ustedes gusten. Una cebolla mediana, blanca. La mitad de la cebolla la voy a ocupar para la salsa y la otra mitad la voy a filetear, la voy a cortar en medias lunas. Vamos a ocupar también aceite, el suficiente que se requiere para freír todos los ingredientes. Esto es sal y pimienta, más bien esto es un sazonador de carnes. Tiene sal, pimienta y otras cosas. Entonces vamos a sazonar nuestra carne y la sal, por supuesto, también al gusto. 4 o 5 dientes de ajo, también al gusto. Hay a quien no le gusta con tanto sabor a ajo, échenle 3 o 2 dientes de ajo. Yo voy a ocupar uno para la salsa y los otros 3 los voy a triturar y los voy a echar mientras esté friendo la carne. Esto es principalmente lo que vamos a ocupar. Hay quien le echa, por ejemplo, nopales, lo pueden hacer así también. Lo primero que vamos a hacer es cortar en fajitas nuestros bisteces, nuestra carne. Vamos a preparar nuestra cebolla. Miren, voy a partir un poco más de la mitad. Este pedazo más pequeño lo voy a moler con el jitomate y este lo voy a filetear así en medias lunas. Los cuaresmeños o jalapeños, hay quien los parte en rajas. Yo lo voy a hacer en rodajas, en rueditas. Los jitomates también los voy a partir en medias lunas. Reservé 2 para nuestra salsa. Hay quien lo pica en cuadritos también, como un pico de agallo. Se le quito las puntas. Lo parto a la mitad. Y rebano así en medias lunas. Ya sea a lo largo o a lo corto. Así o así. Ya teniendo todo picado, entonces voy a preparar mi salsa, mi juguito de jitomate con cebolla
y un diente de ajo. Entonces en la licuadora voy a echar todo eso. Los 2 jitomates los partí en pedazos. Igual partí la cebolla, el ajo entero y vamos a echar una taza de agua. Y licuamos. Hay quien le echa cilantro. Y vamos a reservar este juguito. Salieron 2 tazas. Ahora abrimos nuestra Ninja Foodi, la vamos a prender y elegimos en función Sear Sauté en High. Echamos unas 4 onzas de aceite aproximadamente. Y con el aceite bien caliente vamos a echar la carne. Ahí aprovechamos y vamos a sazonar un poco. He hecho los dientes de ajo que trituré. Y cuando mi carne ya gastó su jugo, que ya empieza a tronar, que ya se empieza a freír bien, pues entonces en ese momento echo la cebolla y el chilito. Y remuevo bien para integrar todo. Miren, este ingrediente no se los dije porque no es necesario, pero yo quiero echarle 2 cucharadas de consomé de pollo en polvo, de caldo de pollo en polvo, 2 cucharadas soperas rebosante, que le va a dar muy buen sabor a mi sazón, a mi bistec. Llegados a este momento donde ya tanto la cebolla como el chile mermaron, o sea, la cebolla acitronó, se hizo transparente, el chile perdió un poco de cuerpo y el bistec incluso se ve ya un poco más seco. Es en este momento donde vamos a agregar el jitomate para que hidrate, para que empiece a consumirse en su jugo. Miren, una vez que el jitomate ya perdió cuerpo, que ya soltó todo su jugo y perdió cuerpo, es en este momento donde vamos a echar el caldillo que preparamos
de jitomate. Recuerden que salieron 2 tazas. Integramos bien. Voy a ver qué tal está de sal. Está bien de sal, solo voy a echar un poquito más. Es en este momento donde corrigen. Recuerden que esto va a gastar. Lo tapamos y así en high, en sear sauté, lo vamos a dejar hasta que gaste un poco. Y bien, miren, después de unos 10 minutitos, así ya están nuestros bistecs a la mexicana, miren. Pueden dejar que gaste más, incluso echarle menos salsa. Hay quien le gusta más seco. A mí se me hace muy jugoso, muy rico así, con la salsita. Vamos a apagar la olla en este momento y lo vamos a dejar reposar para servir. Vamos a probarlo a ver qué tal está la salsita, el juguito. Bueno, muy rico. Lo voy a tapar y lo voy a dejar reposar un rato. Vamos a preparar para servir. Y miren, después de un ratito en reposo, así quedó. Así quedaron nuestros bistecs a la mexicana. Miren qué rico se ve esto. Lo vamos a acompañar con un arrocito blanco que hicimos también aquí en la Ninja Foodie. Tenemos muchas recetas de arroz en el canal por si gustan. Miren, vamos a echarle así. Miren cómo se ve eso. Miren qué especial se ve eso. Y les vamos a acompañar también con unos frijolitos, como se acostumbra. Y esto es un platillo completo. Bistecitos a la mexicana con arroz blanco y frijoles. Bien, vamos a probar qué tal está. Miren ese arroz, que también hicimos, como les dije, en la Ninja Foodie. Miren qué desgranadito arroz blanco. Se puede acompañar con arroz blanco, arroz rojo, por supuesto, en taco, con tortilla. Yo lo voy a comer así con arrocito y frijoles. Vamos a ver. Está picosito, pero ligeramente picoso, no mucho. Con el arroz va excelente. Está suavecito el bistec. Ideal para este platillo completo, la verdad. Muy bueno. Delicioso. No se imaginan, ¿eh? De verdad. Riquísimo. Esto fue bisteces a la mexicana en la olla Ninja Foodie. Buen provecho.